Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatoria. Recordar una noticia triste que dábamos recientemente en nuestra web, en hispanatoria.com. Hablamos de la trágica, muy trágica muerte del cantante turco Volkan Konak. Era un cantante, obviamente poco conocido fuera de Turquía, pero en Turquía sí que tenía relativa fama. Está apodado el hijo del norte por sus orígenes, precisamente porque era originario de la provincia de Trabzon, de Trebisonda, en la costa turca del Mar Negro. Y como decimos, pues el cantante fallecía en la madrugada del domingo al lunes mientras ofrecía un concierto en la isla de Chipre, un concierto en la localidad turcochipriota de Iskele, en el extremo norte de la isla de Chipre. Ofrecía un concierto en un hotel y durante ese concierto, de hecho tenéis los vídeos, tenéis varios vídeos en la noticia que hemos publicado en nuestra web sobre el fallecimiento de Volkan Konak, de este cantante, pues se le ve minutos antes de que ocurriera el fatal desenlace, perfectamente normal, enérgico, hablando, dirigiéndose al público y cantando, de hecho, pues con energía, con fuerza y como siempre se le había visto. Pero como se ve también en esos vídeos, en un momento dado parece que está comenzando uno de los temas, una de las canciones en ese concierto, en ese hotel de norte de Chipre, cuando se ve como el cantante se desploma fulminantemente en la parte trasera o en la parte media del escenario. De hecho, algunos músicos que estaban en ese momento tocando y estaban delante suyo no se percatan, no se perciben en ese momento, se ven en los vídeos, como decimos, no se percatan de que el cantante se ha desplomado, pero se empiezan a oír ya en ese momento gritos y llamadas de auxilio entre el público. Parte del personal se ve como también se dirige hacia el lugar, intenta ver qué ha pasado e inmediatamente se ve que es algo grave, que el cantante no responde, que está inmóvil, que está inerte y que algo grave ha pasado. Se para el concierto, obviamente, se alerta a los servicios de emergencia y se envió de inmediato una ambulancia que lo trasladó al Hospital Público de Famagusta, en el norte de Chipre, como decimos. Allí, según un comunicado que emitió el propio hospital, pues informaron que ellos recibieron la llamada de emergencia a las 23:23 del 30 de marzo, de ese domingo. Se envió una ambulancia a las 0:17 horas, es decir, ya pasada la medianoche. El artista ingresa en un hospital con parada cardiorrespiratoria. Se le traslada de inmediatamente a una sala de reanimación y allí pues un equipo intenta reanimarle, según el hospital, durante 25 minutos, sin respuesta, sin que se produzca ninguna mejoría ni ninguna respuesta por parte del paciente, y finalmente pues era declarado fallecido, era declarado muerto a las 12:42 de la noche ya del lunes, tras darse por concluidas las maniobras de reanimación. La muerte de este cantante ha sido fulminante, como os estamos contando, porque murió en el escenario sin que aparentemente tuviese ninguna dolencia previa que hiciese presagiar este fatal desenlace. Y además es un cantante que muere con solo 58 años de edad, aún muy joven, y que pues ha dejado una profunda herida en el mundo de la música y el mundo artístico en Turquía. Como decimos, en Turquía era bastante conocido. Este cantante, Volkan Konak, era sobre todo conocido en el mundo de la música folk. Tenía varios temas pues bastante que habían cobrado bastante fama, sobre todo con su álbum Mimosa, que publicó en 2009, y tenía canciones como Kokler de Kartal Gibidin, Mimosa Chichegi, Yarin Yarin. Tenéis además algunos vídeos de esas canciones en la noticia para que también disfrutéis de ellos.
Y fue un cantante pues, que además destacó por su voz muy característica. Como decimos, le llamaban el Hijo del Norte por sus orígenes en el Mar Negro. También incluso luchó contra los efectos del desastre de Chernóbil, que la región del Mar Negro de Turquía pues, resultó bastante afectada por el desastre nuclear, y su padre llegó a morir de cáncer. Pero al margen de esa faceta, digamos, fuera de la música, dentro de la música, sin duda fue bastante conocido y destacaba además por su voz, también por componer muchas canciones a partir de poemas de reconocidos poetas de la literatura turca, como Nazım Hikmet o Sunay Akin, por citar algunos. Bueno, saliendo del mundo artístico, que teníamos obviamente que mencionar con ese triste fallecimiento del fin de semana, nos vamos al ámbito político porque el gobierno turco ha criticado muy duramente esta semana lo que han calificado como un doble rasero de Francia tras la condena que ha recibido la líder ultraderechista Marine Le Pen, que recordemos el lunes fue sentenciada por un tribunal francés, por el Tribunal de París, a 4 años de prisión, de los cuales tendrá que cumplir 2 en arresto domiciliario, 4 años de prisión por desviar fondos públicos europeos para financiar su partido, para financiar el Frente Nacional. Es una condena que además incluye una multa de 100.000 euros. Y lo más importante, lo que más afecta ahora mismo a Marine Le Pen y a la política francesa, es que además la inhabilita para ejercer cargos públicos durante 5 años desde el momento mismo de la publicación de la sentencia. Es decir, aunque ella apele, y ya ha dicho que va a apelar y ya se va a producir esa apelación enseguida, pero aunque ella apele, mientras tanto, ella no puede ejercer cargos públicos y por tanto esto la invalidaría. No le permitiría presentarse a las elecciones presidenciales francesas que se celebran de aquí a 2 años, en 2027, y en las que, ojo, porque Marine Le Pen era la clara favorita para vencer frente a su principal rival, que es el actual presidente francés, Emmanuel Macron. Bueno, pues a raíz de esta noticia, desde el gobierno turco ha habido duras críticas a la postura, o digamos la forma de ver esta sentencia en relación justamente a los últimos acontecimientos que han tenido lugar precisamente en Turquía, como esas protestas del principal partido de la oposición, del CHP, del Partido Republicano del Pueblo, protestas en muchas ciudades de Turquía, principalmente en Estambul, contra la detención y el posterior encarcelamiento del que hasta hace poco era, hasta su institución, el alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que además, recordemos, lo hemos contado en nuestra web y anteriores episodios de este podcast, además, pues no olvidemos que tenía claras ambiciones y de hecho ha sido elegido con el respaldo de gran parte de su partido para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales que celebra Turquía en el año 2028. No sabemos aún si podrá ser frente a Erdogan, porque ahora mismo Erdogan no podría presentarse, según la Constitución, a un tercer mandato. Tendría que reformar la Constitución y buscar unos apoyos que ahora mismo, por lo menos a nivel parlamentario, no tiene. Pero el caso es que muchos han relacionaron la detención y el encarcelamiento por una investigación en la que se le acusa sobre todo de graves cargos, graves acusaciones relacionadas con corrupción, con prácticas corruptas en el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, pues ahora mismo se le ha acusado al gobierno al gobierno turco de llevar a cabo una persecución política amparándose en el Poder Judicial para, quitar de en medio a İmamoğlu para que no pudiese enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2028. Bueno, esas acusaciones que han estado y sí están en muchos medios, en redes sociales, contra el gobierno turco, ahora que contrasta un poco con lo que ha ocurrido recientemente, lo que ha ocurrido esta semana en Francia, sobre todo porque el propio Emmanuel Macron, el propio presidente francés, realizó unas declaraciones la semana pasada, coincidiendo con el auge de con el punto más álgido de esas protestas en Turquía, en las que criticaba la detención del alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu,
por estos cargos de corrupción y Macron habló, el presidente galo, de que había constantes amenazas y agresiones contra la oposición, que había una persecución sistemática contra la oposición turca, y dijo Macron que Turquía lo que necesitaba era que Europa, perdón, lo que necesitaba era que Turquía siguiera en el camino democrático. Bueno, estas declaraciones, obviamente, en Turquía el gobierno turco sentaron muy mal, pero es que además contrastan con lo que ha pasado en Francia y es lo que ha venido un poco, o sobre lo que ha venido a llamar la atención el gobierno turco, que ha dicho, concretamente fue Ömer Çelik, portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, el partido de Erdogan, el que llamaba la atención esta semana sobre estas declaraciones la semana pasada, hace unos días, de Macron y lo que ha ocurrido en Francia. Y se preguntaba cómo es que acontecimientos tan similares en los dos países se juzgan de distinta forma, no solo en Francia en realidad, sino que también el portavoz de la AKP llamó la atención también a nivel de muchos países europeos que ha habido gobiernos en los que han criticado la detención del alcalde de Estambul, se han digamos puesto del lado de la oposición turca en esas protestas, pero cuando ha ocurrido esta sentencia en Francia que acaba con o al menos en principio acaba con las posibilidades de presentarse a la que era la principal rival de Macron, a Marine Le Pen, de presentarse a esas elecciones presidenciales, se hace notar ahora desde el gobierno turco que no está viendo esas mismas reacciones y que en ningún caso se está acusando al gobierno francés de llevar a cabo una persecución judicial, de tratar de eliminar a un rival político aprovechándose de la justicia, de que no hay tribunales imparciales en Francia, de que están los jueces y los tribunales al servicio del poder ejecutivo o de la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ha llamado, de ahí esas declaraciones desde el gobierno turco, por eso ha llamado la atención el gobierno turco, porque no hace ahora una semana que Macron venía a criticar, a unirse a estas críticas contra el gobierno turco, diciendo que todo era un intento, esa detención de Imamoglu, de tratar de eliminar a un rival político. Dijo el portavoz del AKP, las declaraciones de Macron y de otros lo que hacen es seguir un esquema que se utiliza a menudo contra Turquía. Para Macron, la contradicción es que cuando hay una investigación por corrupción en Francia, esto se considera como una cuestión de principios y de protección de la democracia. Pero si ocurre lo mismo en un país que no es de la Unión Europea, en este caso Turquía, entonces se habla de que hay una falta de democracia. Y dijo Çelik, denunció, esto es un doble rasero. Respecto a las críticas que ha habido por parte de algunos países de la Unión Europea sobre la detención de Imamoglu y de otros alcaldes relacionados con el principal partido de la oposición, las críticas que ha habido también respecto, como decíamos, a una supuesta dependencia de los tribunales turcos del gobierno, es decir, que no serían independientes los tribunales de justicia en Turquía, que como recordamos que esto se ha negado categóricamente desde el gobierno, de hecho desde el gobierno turco se insiste en que ellos no tienen ni siquiera, ahora mismo no pueden ni siquiera presentar las evidencias, las pruebas que haya en el caso contra Imamoglu, porque no tienen acceso a ese expediente que está en manos del Poder Judicial, está en manos de la Fiscalía y de los jueces, pero el gobierno turco no tiene todavía acceso a ese expediente. Bueno, pues respecto a esas críticas de la Unión Europea que acusan a los tribunales turcos de no ser independientes, la respuesta del portavoz de la AKP también ha sido muy contundente y muy directa. Ha dicho, nosotros tenemos, respecto a esa acusación, una propuesta muy clara. Abran ustedes los capítulos de las negociaciones de accesión de Turquía a la Unión Europea respectivos al Poder Judicial y se arregla el problema. Se arregla el problema del que ustedes nos acusan de que los tribunales de Turquía no son independientes. Y ha dicho Çelik, nosotros, desde luego, por nuestra parte, estamos perfectamente listos para abrir esas negociaciones, para abrir ese capítulo de las negociaciones sobre el Poder Judicial, sobre la homologación del Poder Judicial en Turquía con respecto a la Unión Europea. Y no dejamos de hablar de esas protestas y de esa campaña de protestas
de la oposición en Turquía contra la detención del que fuera alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, y del que pretende que sea su candidato a las presidenciales de 2028, porque hoy mismo la Fiscalía de Estambul, la oficina del fiscal jefe de la República en Estambul, anunciaba la puesta en marcha de una investigación contra una campaña de boicot a empresas que está fomentando el Partido Republicano del Pueblo, el principal partido de la oposición, el CHP. Una campaña de boicot a determinadas empresas a las que el CHP acusa de estar apoyando al gobierno o de ser directamente afines al gobierno. No solo empresas, sino medios, también medios de comunicación. Muchos medios de comunicación hay en esa lista de empresas a boicotear que está divulgando, que está fomentando el principal partido de la oposición en Turquía. Pero además se ha llevado a cabo una campaña también precisamente para que este 2 de abril no se hicieran compras, no se hicieran pagos en todo el país. Ha sido una campaña, desde luego, muy inusual, una campaña, digamos, de boicot económico, pero de un partido contra su propio país. Es una campaña muy curiosa, nos ha llamado muchísimo la atención esta iniciativa porque se trata de boicotear la economía nacional de Turquía por parte de un partido que está dentro de Turquía. Es decir, no es una campaña como pueden ser las campañas de boicot, por ejemplo, a Israel por los bombardeos en Gaza, o campañas de boicot a productos de Estados Unidos, también por razones de política exterior, por ejemplo. No, hablamos de una campaña dentro de Turquía fomentada por el principal partido de la oposición. Una campaña en la que se ha movido mucho a través de redes sociales, en las que se animaba a los consumidores a que no hiciesen este 2 de abril absolutamente ninguna compra. De hecho, el propio presidente del CHP, Özgür Özel, el líder de la oposición en Turquía, al fin y al cabo, ayer mismo animaba a que este 2 de abril no se hiciera ninguna compra. Escribió en las redes sociales: para todas las compras, supermercados, tiendas online, restaurantes, gasolineras, cafés, facturas, no paguéis nada, dijo el líder de la oposición turca dentro de esta campaña más amplia de no comprar o no consumir determinadas empresas, pero que, como decimos, se concretaba este 2 de abril en un día sin compras, que han llamado, un día en el que nadie debía hacer ninguna compra, ni siquiera pagar facturas. Bueno, las críticas a esta y otras iniciativas, desde luego, por parte del gobierno han sido rotundas, rápidas y directas. Ha hablado de un sabotaje económico, han acusado al principal partido de la oposición de causar daños a la economía nacional, de actuar de forma irresponsable y claramente ilegal. Han advertido además que aquellos negocios que se puedan ver perjudicados por esta campaña, sobre todo por esta campaña del 2 de abril, de este llamamiento de no hacer ningún pago, no hacer ninguna compra el 2 de abril, pues aquellas empresas que se vean perjudicadas podrían incluso reclamar daños económicos a quienes estén fomentando esta campaña de boicot. Decimos boicot a las propias empresas y a los propios comerciantes en Turquía, algo que resulta bastante insólito, cuando menos. Ha habido ministros incluso que han, precisamente en este 2 de abril, que estaba convocada esta campaña de boicot nacional o interno, pues ha habido ministros que no han dudado en salir a la calle y ante las cámaras hacer compras y pedir a los ciudadanos que no hagan caso de este tipo de iniciativas que aseguran desde el gobierno que lo único que buscan es socavar la independencia económica de Turquía. El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, ha sido uno de los más categóricos y ha llegado a decir: esta es la razón por la que el CHP no ha podido gobernar durante años, porque intenta crear problemas en el país a partir de una investigación judicial, en referencia a la investigación por corrupción abierta contra el alcalde de Estambul, ha dicho, y sembrar el terror en las calles. Y esto no es legal. Y no nos alejamos mucho del centro del poder de la política en Turquía, aunque sí para hablar de temas ajenos a la política.
Hablamos de una advertencia que han hecho los expertos sobre la situación de las reservas de agua en la capital turca, en Ankara, donde aseguran que si no hay más lluvias, Ankara tiene agua solamente para 180 días. Tendrían que producirse lluvias abundantes esta primavera de cara al verano para evitar durante el verano pues restricciones y recortes de agua, y recuerdan o alertan que respecto al año pasado las reservas de agua en Ankara se han reducido en un 80%, casi nada. Tal como ha declarado esta semana el director general de la Administración de Agua y Alcantarillado de Ankara, ASKI por sus siglas, pues el director general de ASKI, Memduh Aslam Akçay, ha declarado que no ha habido lluvias importantes en la ciudad tampoco este año. No ha nevado, ha dicho, en la ciudad desde hace casi 2 años, nevado de forma contundente, digamos, y ha dicho que esto obviamente pues, ha tenido un impacto negativo muy serio en las reservas de agua de la ciudad. Daba un dato, Akçay, por ejemplo, para ilustrar la situación, decía que en los 2 primeros meses, en enero y febrero de 2024, las reservas de agua acumuladas en Ankara, para abastecer la capital de Turquía, sumaban unos 200 millones de metros cúbicos. Pues bueno, en los 2 primeros meses de 2025, esas reservas han caído a solo 40 millones de metros cúbicos, como decimos, un 80% menos. Y actualmente el agua que llega a esas reservas, procedente de ríos, procedente de fuentes subterráneas, procedentes de la lluvia, el agua que lleva a esas reservas no basta para cubrir la demanda, es decir, está gastando más de lo que llega. Y esto, unido al problema de un consumo excesivo por parte de la población, pues está creando, o está advierten los expertos, que podría crear un serio problema de abastecimiento. Recordemos además que los expertos están diciendo que pese a que ha habido lluvias importantes durante el último invierno, el riesgo de sequía, la larga sequía que viene padeciendo Turquía en los últimos años, persiste, sobre todo de cara al verano. Es cierto que en la agricultura se lleva prácticamente 3/4 partes del agua que se consume, pero no hay que olvidar el consumo humano, la importancia del consumo humano. Turquía, de hecho, está entre los 10 países que más agua consumen del mundo. Según algunos rankings, ocuparía el puesto 9º a nivel mundial, un ranking que en cuanto a países que más agua consumen a nivel planetario, pues lo encabezaría Nueva Zelanda y Estados Unidos, y donde España y México aparecen en 6ª y 8ª posición respectivamente. Turquía, como decimos, ocuparía el 9º puesto, y dentro de Turquía hay que hacer notar que Ankara tiene uno de los niveles de consumo de agua per cápita más elevados del país. Y ya para terminar, una noticia relativa al turismo, una noticia relativa a pues las vacaciones que muchos turcos han tenido y tienen estos días. Recordemos que el Ramadán concluyó el pasado sábado y que a partir del Ramadán pues empieza la fiesta del Ramadán. Ramazan Bayrami o Şeker Bayrami en turco, Eid al-Fitr en árabe, más conocida por ese nombre internacionalmente, que no es más que la fiesta con la que los musulmanes pues celebran el fin del ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, y durante 3 días pues son festivos. Bueno, en Turquía también. Pero además, como es habitual, esos 3 días festivos, que en principio acabarían justamente el 2 de abril, para empleados públicos en Turquía se suelen extender hasta abarcar 2 semanas. Es decir, si empezaron el fin de semana, pues abarcarían hasta el siguiente fin de semana. Es decir, toda esta semana también la tendrían libre los trabajadores del sector público en Turquía. Y esto está haciendo que muchas personas pues aprovechen estos días, obviamente, para viajar, no solo para visitar a sus familiares, para reunirse con la familia, pero también en muchos casos para viajar. Muchísimos turcos se echan a la carretera estos días para
desplazarse a lugares turísticos, bien a Antalya, bien el Egeo, el Mar Negro, en fin, a muchos lugares. Así que en estas fechas el turismo nacional, digamos, el turismo de turcos que deciden viajar a otros lugares de Turquía, se dispara. Y uno de los sitios en los que se ha disparado el turismo nacional es un lugar que a nosotros personalmente nos fascina, que hemos visitado y que os aconsejamos visitar. Hablamos del Monte Nemrut, el monte casi mágico que está en la provincia de Adıyaman, en el sureste de Turquía, y que es un monte en realidad artificial. Hay mucha gente que no lo sabe, pero el famoso Monte Nemrut es en realidad un túmulo, una montaña artificial construida hace 2000 años a base de acumulación de piedras pequeñas. De hecho, si vais al Monte Nemrut y os acercáis a la base de esa, entre comillas, montaña, veréis que son piedras que podéis coger con una mano, pero hay decenas, cientos de miles de piedras acumuladas formando ese túmulo de más de 50 metros de alto. Es prácticamente una pirámide, salvando las distancias, porque no tiene forma piramidal, sino una forma cónica, es como si fuera una cima artificial, situada sobre una montaña que está a 2.200 metros de altura. Pues este es un lugar que normalmente recibe unas 700-800 personas al día, pero que estos días está triplicando las visitas. Se están rondando cifras de 2.000 turistas diarios, como decimos, principalmente turcos. Tengamos en cuenta además que no es una fecha de temporada alta a nivel de turismo y que de hecho el Monte Nemrut permanece cerrado durante el invierno y reabrió sus puertas a las visitas el pasado 15 de marzo, así que hace nada. En el Monte Nemrut, pues bueno, recordad que es un lugar que está declarado desde el año 1987 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es un destino en Turquía que a nivel internacional se conoce poco. En Turquía sí que se conoce mucho, pero a nivel internacional no todo el mundo conoce el Monte Nemrut y, como decimos, nosotros os aconsejamos de verdad que vayáis a verlo, porque es un sitio que merece la pena ver, no solo por lo impresionante que es esa montaña artificial creada allí, rodeada de estatuas de dioses antiguos, de dioses y de humanos también divinizados. Es una montaña que construyó el rey Antíoco I, rey del reino de Comagene, como decimos, hace unos 2000 años, y que, bueno, no solo creó estatuas, no se crearon estatuas para esa tumba de dioses como Heracles, Zeus, Fortuna, Apolo, sino que también el propio Antíoco se divinizó y se creó una estatua para él allí, o por ejemplo Alejandro Magno también se divinizó. No olvidemos que Antíoco I, este monarca, era un rey helenístico, un rey surgido de la fragmentación del imperio que creó Alejandro Magno. Y allí podréis ver, como decimos, no solo ese túmulo, esa especie de pirámide de piedras de más de 50 metros de alto, esa montaña artificial, sino también pues esas estatuas que en muchos casos hoy están desprendidas de su cuerpo, es decir, se ven es muy típica la foto del Monte Nemrut con las cabezas sobre el suelo, pero son cabezas que pues por una serie de, sobre todo terremotos en la región, a lo largo de los siglos, pues se cayeron de los cuerpos de las estatuas originales y se han dejado en el suelo, pero son estatuas que llegan a los 5 metros de alto, son estatuas enormes. Ese es un sitio que realmente desde aquí, si tenéis la oportunidad, os aconsejamos visitar el Monte Nemrut y sobre todo, como es tradicional, quedaros a ver la impresionante puesta de sol que se observa a más de 2000 metros de altura junto a esas estatuas milenarias. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información, como siempre, en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.